Buena gente, Top Conqueror, ¿cómo le va? Espero que muy bien. Yo soy Fernando Sánchez, esta vez te traigo un nuevo viernes de lectura, pero esta vez vamos a leer un libro más cortito, El alquimista y otros relatos de H.P. Lovecraft. Este libro es una particularidad, este libro me lo regaló un compañero de la carrera, Manuel de Manchi, que también está en el club lectura. Así que eh, es un compañero que lo aprecio mucho, lo estimo. Él leyó una de mis obras, Super Hans, Manual Plan Doctor Brain, le dijo que le gustó y que le inspiró a escribir historia. Así que un saludo para él. Esta serie de videos va a ser dedicado a él. Tenemos a Lovecraft. eh, Vamos a leer como siempre la parte de atrás, lo que dice en la contratapa. Vamos a ver qué dice. Clásico de siempre. Relatos y novelas. El malvado viejo quería a su vástago con profunda intensidad, mientras que el joven sentía que su padre más que una devoción filial. Una noche el castillo de la colina se encontró sumergido en la más salvaje de las confusiones por la desaparición del joven Godfrey. H.P. Lovecraft, 1890-1937. La mayor parte de su obra está llena de criaturas extrañas y amenazas cósmicas. En los relatos que aquí se presentan, que los personajes son hombres comunes que enfrentan lo extraordinario y lo terrorífico. El mismo Lovecraft afirmaba que antaño nuestro mundo estuvo poblado por razas que, por practicar la magia negra, perdieron sus conquistas y fueron expulsados, pero viven aún en el exterior, dispuestos momento, en todo momento a volver a apoderarse de la tierra. Vamos a ver qué pasa. Y un empujoncito también me lo dio mi amigo Foquita Estudios de Bolivia. Me recomendó este libro para leerlo también. Tanto Manuel como Foquita me recomendaron este libro, así que Manuel me regaló y Foquita me me motivó a subirlo. El señalador propio. Vamos a arrancar con el prólogo. Este libro tiene alrededor de... A ver. Pero no dice 192 páginas, así que lo vamos a leer así. Prólogo. Lovecraft, el hombre paradójico. Por cierto, es mi primera vez leyendo Lovecraft, es mi primera vez. De cara alargada y mandíbula prominente, extranjero en su tiempo, tal vez genio, quizás loco. El escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft ha llegado a ser considerado como el mayor exponente del género del terror del siglo pasado y su influencia gravita todavía en la literatura del terror en nuestros días. Tuvo una personalidad que extraña, sus admiradores y detractores dicen que él era un caballero de providencia o de gran difunto o recluso neurotécnico, erudito, fastidioso y estirado, y es factible que todos hayan tenido razón. De la misma manera, fue calificado como antisemita, xenófobo y reaccionario, características que de alguna manera él mismo ha reconocido como propias y que además se desprenden de sus escritos. Pero con respecto a su ideología hay algunos hechos contradictorios. Otro más en su vida, el autor se declaraba antisemita pero a su mujer y a muchos quienes lo rodeaban lo recibían muestras de afecto
lo rodeaban y lo recibían con muestra de afecto y consideración. Eran judíos de adultos. Cuando en el siglo XIX se encendió en la literatura la estrella de Allan Poe, de Edgar Allan Poe, lo macabro, lo macabro que que se había perdido en distintas corrientes literarias volvió a establecerse. Este autor introdujo el terror psicológico y creó nuevos escenarios para sus cuentos e inició el género fantástico en América. Su figura ejerció una gran influencia entre los escritores que los seducieron. Uno de ellos fue H. P. Lovecraft, que fusionó sus nuevas técnicas de Poe con su visión particular del mundo y a manera de puente introdujo la literatura del siglo XX para sentar las bases del relato actual del terror. Autor y su época. Lovecraft nació a fines del siglo XIX, en momentos en que, debido al constante progreso de la revolución industrial, el desarrollo de la tecnología se convertía en un hecho sin precedente en la historia de la humanidad. Este impulso introdujo la revolución de los campos de ciencia y la política, el pensamiento religioso, además del consiguiente desarrollo de la modernidad. El escritor creció cuando la economía de Estados Unidos se desarrollaba. La acumulación, las riquezas se indiferenciaban y mejoraban las condiciones de vida y la sociedad, hasta llegó a generar una nueva clase social individualista y sin demasiadas ambiciones espirituales y la burguesía. En esta época, debido a los cambios generados y a diversos hechos históricos acontecidos a nivel mundial y nacional, los escritores norteamericanos dejaron de producir textos plagados de fantasía sentimentalismo y ampliaron el alcance social de sus trabajos para abordar algunos el humorismo y otros con una acentuada influencia regional. Temas como el de la problemática femenina o conflictos humanos en los que reflejan situaciones de la vida cotidiana. Mientras tanto, Lovecraft se sentía anglófilo, leal a épocas anteriores a la declaración de la independencia de su patria. Rechazó el mundo moderno y se declaró un caballero victoriano, proclive a la rigidez y conservadurismo característicos de la era de la reina Victoria. Amó Inglaterra en la que prevalecían valores de lo moderno y dejaba de lado. Rechazó la modernidad de pleno y manifestó todos los ideales de la moderna América, basada en la velocidad, el lujo mecánico, los logros materiales y la ostentación económica. Me parecen inefablemente puderiles y no merecen seria acción. Así, coherente con esta idea, adoptó en sus obras el lenguaje como la escritura propia del siglo XVIII. Estos trabajos, en los que no se considera la influencia de los escritores, podría dividirse en dos grandes etapas. En la primera predomina la tradición macabra y la segunda la escritura visionaria. Wow, bastante, ¿eh? Bastante exclamador. Una vida poco agitada. Howard Philip Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en el estado de Providence, capital de Rhode Island, situada en la región de Nueva Inglaterra, lugar donde se asentaron los primeros colonos ingleses, antepasados del autor. Sus padres fueron Sarah Phillips y Wilkes Lovecraft. De ella se dice que era obsesiva de un puritanismo neurótico, que educó a su hijo como si fuera un aristócrata británico y que descargó en él todas sus frustraciones, entre ellas la de su desdichado matrimonio. El padre trabajó como viajante de comercio. Aseguran que fue un libertino
casi siempre ausente de su hogar, que murió loco a causa de la sífilis cuando su hijo tenía 8 años. Lovecraft fue un niño de salud frágil y muy inteligente. Pasó largas horas de su infancia en la bien nutrida biblioteca de su abuelo materno, dedicado a la lectura por puro placer. Demostró gran interés por los cuentos de hadas, de horror, mitología griega y romana, y también por la prosa inglesa, la química, la geografía y la astronomía. Según sus propias palabras, tuvo una vida poco agitada y, pese a haber tenido una infancia feliz, como él mismo aseguró, desde muy chico lo atormentaron del miedo y las pesadillas. Es probable que además de las desapariciones de su padre, la relación con su madre, con la que pese a todo tuvo un apego enfermizo. La precaria situación económica de su familia después de la muerte de su abuelo lo había perturbado. Hay quienes aseguran que esta serie de hechos, sumados a la temprana educación a la lectura en la que recibió la influencia de un autor como Poe, al, al que descubrió antes de cumplir 10 años, fueron los factores que desencadenaron la escritura de sus primeros cuentos en la adolescencia. Pero en 1908-1913 dejó la narrativa de lado para dar a la poesía a los estudios astronómicos, un lugar primordial en sus actividades. También en esa época, a partir de una carta que escribió una revista amateur, comenzó su carrera de publicaciones. La muerte de su madre en 1921, que había estado enferma por los nervios durante 2 años, lo sumió en una profunda depresión. En medio de una gran soledad y con el único sostén de una pequeña pensión, se vio obligado a desempeñarse como corrector de otros autores con menos talento que, como él, se dedicaban a la escritura narrativa. Debido a esta tarea se relacionó con esos escritores por medio de la correspondencia. Lovecraft escribió más de 100.000 extensas cartas. Lo más importante de esa experiencia es que muchos de esos autores formaron lo que él se llamó el Círculo de Lovecraft, y entre los amigos se lo constituían, que se encontraban a algunos de los que después desaparecían por desaparición del autor, dieron a conocer su obra. El maestro del terror no conoció la fama en vida y casi toda su producción literaria fue publicada por la prensa amateur. En 1924 contrajo matrimonio con Sonia Grenin, en la que se divorció 3 años más tarde. Después, entregado a la soledad y la depresión, se dedicó a escribir e investigar historia de Nueva Inglaterra. El 15 de marzo de 1937, a los 47 años, murió por medio de la mayor pobreza. Está enterrado en el cementerio de Ewan Point y en la lápida que lleva su nombre aparece la frase que, que sintetiza su manera de vivir y pensar. Yo soy Providence. Wow, bastante interesante. Lo más interesante es que él nació un 20 de agosto y justamente estamos cerca del 20 de agosto que estamos comenzando este libro, así que interesantísimo. Sigamos a ver. Eh, Dejamos por acá al prólogo. Ahora sigue el prólogo. El abismo y la obra. Es probable que la educación recibía su propio concepto del mundo y otras experiencias personales, como la época de profundos cambios en la que le tocó vivir, hayan puesto al hombre al borde del abismo, la pesadilla que impregna sus trabajos. Su ateísmo, su rechazo irracional al mar, a la luz del día, al prójimo y al todo diferente, entre otras muchas fobias que deben haber configurado la personalidad contradictoria que se manifiesta en los hechos y dichos del hombre en su prolífica obra como escritor. Por otra parte, muchos
de sus críticos mencionan la influencia de otros grandes creadores de los trabajos de Lovecraft, y de acuerdo a la influencia y el contenido de los textos se agruparon en Historias macabras, 1905-1920. Historias del ciclo del sueño, 1920-1927. Los mitos de Cthulhu, 1925-1925. Con respecto a las clasificaciones, en algunas notas sobre algo que no existe, su autobiografía, Lovecraft reconoce a los escritores mencionados como sus favoritos, pero destaca: existen mis piezas, Edgar Allan Poe, y mis piezas, Edward Plunkett, el barón de Dunsany, pero ¿cómo estas mis piezas? ¿Dónde están mis piezas? Lovecraft. Lo cierto es que en la primera agrupación se incluyen textos como La bestia de en la cueva, El alquimista, La tumba y Dagon, entre otros, en los que debido a la recreación de las atmósferas fantasmales y castillos como escenario de relatos, se observa la clara influencia de Poe. En la historia del siglo del sueño aparecen él, los gatos de Ultar, más allá del muro del sueño, en la cripta, entre otros. Estos textos se desarrollan con una atmósfera cotidiana y los personajes son personas comunes que enfrentan lo extraordinario y terrorífico, como los relatos de Plunkett. La llamada curso el color cayó en el cielo, el horror Durin y las montañas locuras se consideran textos que corresponden a los mitos de Cthulhu. Campea entre la influencia de Arthur Marcher o los dos escritores que coinciden en el propósito de atacar el mundo moderno con el poder de la fantasía para despertar la conciencia de que existe algo más aparte de lo que se ve. Para apoyar esta idea, el propio Lovecraft afirma de que estas narraciones se basan en la idea central de que antaño nuestro mundo fue poblado por otras razas que, por practicar magia negra, se perdieron sus conquistas y fueron expulsados pero que aún viven en el exterior, dispuestas en todo momento a volver a apoderarse de la tierra. Y en un golpe magistral agrega ciencia ficción al mito, una ciencia ficción tal vez en ciernes, pero plena del terror que ataca al borde de los abismos de las pesadillas. Los textos seleccionados. En estas tres líneas se ha destacado la contradictoria personalidad de Lovecraft. Sin embargo, es necesario destacar que una postura coherente atraviesa toda su obra y es la preocupación por crear el clima como, como el tono narrativo adecuado para descuidar la elección del punto de vista del que relata su historia. Tampoco se descuidó la observación de su lugar y de su vecino. Pinta tu aldea y pintarás el mundo, dijo Tolstoy, y Lovecraft pintó como pocos a la gente y los paisajes de su nueva Inglaterra. Colocó los miedos en el microscopio y como si fueran bacterias o gérmenes, contagia con ellos a sus lectores. El germen del lector se multiplica en los cuentos que integran este volumen. Fueron seleccionados porque el grado de miedo que inspiran toma un castillo gótico como el punto de partida para proyectarse hacia lo desconocido, hacia lo que está fuera del alcance del tiempo y del espacio. El alquimista se escribió en 18 años. El alquimista lo que escribió a los 18 años es el primer relato. Se desarrolla en un castillo. El protagonista vive atormentado por una maldición que cayó sobre su familia. El Dagon, el autor revela el horror que experimenta ante la existencia real de un dios pagano. El protagonista del más allá del muro del sueño, el pantano de una luna de gato adultar y en el calor cayó del cielo son seres comunes que por diversas causas se enfrentan con la locura del demoníaco. En cambio, en el cripta, en el aire frío, es la vida más allá de la muerte lo que produce el escalofrío. Los cuentos de Lovecraft son verdaderos festivales de imaginación y talento, un movimiento de la potencia
del arte que pone de manifiesto algunos de los sentimientos profundos del hombre y de la creciente interés de los lectores en la literatura del terror, y los lectores de la literatura de terror. Es una prueba más que el género no solo vive, sino que gracias al aporte de Lovecraft, pese al tiempo transcurrido, goza de buena salud. Olga Drennan. Bastante, bastante interesante es bastante interesante el prólogo, toda la historia de Lovecraft. Y dejamos por acá el próximo viernes, vamos a comenzar con el alquimista, que es el primer relato que nos presenta hasta ahora. Nos vemos hasta el lunes o hasta el viernes con Lovecraft. Hasta la próxima.